Entonces, bienvenidos a esta corta presentación sobre la musicoterapia. Yo llegué a la musicoterapia cuando estaba en New Orleans por una amiga que es danza terapeuta y está dentro de la familia de las terapias de arte creativa, como está la musicoterapia, como está la arte terapia, la danza terapia y también el teatro o el juego de roles. Y a veces uno trabaja en conjunto con estas otras disciplinas y se vuelve todavía más enriquecedor el proceso. Pero bueno, ¿qué es la musicoterapia? Primero solamente miremos estas dos imágenes. En musicoterapia desde el principio te dicen y te reforzan que lo más importante es encontrar al cliente donde él esté. Meet the client where he's at. Y esto significa que uno no trata de sacar a la persona de un hoyo negro si es que está en un hoyo negro o de un episodio completamente excitado o ni siquiera tratar de imponer juegos o intervenciones musicales. Mucho es primero escuchar a ver con qué va a salir la persona y desde allí empezar a trabajar. Y la música, algo fenomenal que tiene es que es mágica en poder encontrar todos esos estados. Entonces, desde un estado muy solitario, receptivo, curioso, como puede estar esta niña, a una persona que es el centro de atención y está manifestando gran energía, ¿no? La música tiene la capacidad de actuar en ambos. La definición oficial de musicoterapia es el uso clínico y evidenciado de la música y todas las herramientas de la música como la melodía, la armonía, el ritmo, pero para fines que no son musicales, sino terapéuticos. Estos fines pueden ser de carácter cognitivo, físico, psicosocial, emocional y o espiritual. Y siempre vas en acompañamiento de un terapeuta certificado. Lo puedes practicar individualmente, terapia uno a uno, o lo puedes practicar en grupos. Y de igual manera se establecen objetivos dependiendo de las fortalezas y las necesidades de cada persona, ya sea que esté solo o en un grupo, igual que en una terapia verbal. Entonces, después de desarrollar los objetivos, si la persona tiene la capacidad mental de entenderlo, se discuten con él, sino con su familia o etcétera, o su acompañante. Bueno, ¿cómo se trabaja? Hay muchas maneras de trabajar, pero podemos dividirlo en dos ramas. Unas son las técnicas activas y otras son las técnicas pasivas. Entonces ya ustedes, cuando yo empiece a hablar de esos, de pronto se ven identificados, de pronto si algún día dicen, yo quisiera una sesión de musicoterapia, esta rama me gustaría investigarla un poco más, porque ya es un mundo que se ha ido desarrollando y ampliando bastante. Dentro de las técnicas activas, entonces, hay improvisación, hay composición de canciones que a veces sale a partir de una improvisación inicial o puede salir como un proceso creativo y después añadirle la improvisación o la música encima de eso. Puede ser adaptación de canciones, coger una canción que ya existe, mucha gente usa este estilo porque es más fácil, ¿no? A veces alguien dice, yo cómo voy a hacer una canción si yo no soy un músico. También se puede, pero es fácil coger algo que ya existe y cambiarle un elemento, la vas haciendo tuya, otro elemento, un mes después ya es irreconocible, es otra cosa completamente distinta y tuya. Se usa mucho el diálogo, el call and response, o por ejemplo, fill in the blanks, llenar los blancos de frases en personas que están trabajando la memoria o la atención o alguna otra parte cognitiva. Y todo lo que sea cantar, tocar instrumentos, bailar, actuar o presentarse cuenta como técnicas activas, como mi amigo allí. Bueno, y en receptivas también hay algunas, obviamente son más las activas. Digamos que la que más se usa es la relajación asistida y guiada con música y un método que se llama GIM o método Boni, que es con música clásica y parte del psicoanálisis. Entonces este se usa cuando es una terapia con una persona que lleva bastante tiempo y no es un proceso que se hace de un día para otro, porque dentro de la misma música se llega a lugares que pueden ser muy oscuros y el terapeuta tiene que resolver. Ya si no puede sacar a la persona en esa sesión, pues en la próxima, pero tener una terapia bien sólida para poder trabajar esas cosas con alguien.
El último que quería mencionar es EMT, Environmental Music Therapy. Hay debate, hay gente que no lo considera musicoterapia, pero a veces se usa en procedimientos quirúrgicos, acompañando cirugías, se usa también en salas de espera y en otro tipo de ambientes. Y sentarte a analizar, por ejemplo, la letra de una canción o su significado también sería una técnica receptiva, no estás activamente haciendo música con eso. Bueno, de todas estas salen varios métodos. Hay más métodos, estos son solamente algunos en los que pude experimentar, trabajar o ver cómo funcionaban. Y voy a mencionarlos muy por encima, podríamos hacer una presentación de cada uno de ellos, pero el primero es la musicoterapia creativa, Northrop Robbins. Es la foto que ustedes ven allá abajo. Este método se lo inventaron un educador especial y un pianista. Y empezaron a hacer coterapia para niños que tenían autismo y otros problemas de desarrollo. Entonces estaba una persona siempre en el piano o el instrumento armónico y la otra persona muy hands-on encima del niño con autismo para poderlo ayudar a llegar a sus objetivos. Entonces, esta terapia, por ejemplo, sería ideal tenerla acá, pero en Colombia sería el doble de precio 2 terapeutas, entonces pues no se usa mucho. Sí, a duras penas se consigue un terapeuta, pero es un método, un modelo muy, muy bonito que pueden investigar ustedes también. Está la musicoterapia neurológica, NMT, que se usa para condiciones neurológicas, como su nombre explica, pero también, bueno, y este se puede usar desde niños también que tienen condiciones cognitivas, como personas que han tenido lesiones cerebrales y que han perdido ya sea el aula, el área del lenguaje, o que han perdido la función motora en alguno de sus hemisferios. Uno de los ejemplos, por ejemplo, de la musicoterapia neurológica es un método que se llama MIT, Melodic Intonation Therapy, y funciona porque parte del principio de que el cerebro es plástico durante toda la vida, o sea, ya es plástico cuando uno es un adulto, es plástico cuando uno es un niño, obviamente cambia, pero se basa en eso para a través de impulsos sensoriales, por ejemplo, el tapping, mandarle señal al cerebro de que el área del lenguaje que fue la comprometida no tiene que ser la única actuando para que la persona pueda volver a hablar. Entonces la persona tiene facilidad, digamos, de cantar un happy birthday o una canción común, pero no te puede decir, dame el desayuno. Entonces uno tiene que empezar con poquitas sílabas, digamos, café y pan, ¿cierto? Si quiero trabajar solo café y pan. Y se usa al mismo tiempo el tapping en el lado izquierdo del cuerpo mientras haces una melodía como café y pan, café y pan. Y la persona empieza a cantarlo y luego le puede quitar la música y decir café y pan, como dame mi desayuno, por favor. Bueno, entonces ese es un ejemplo de musicoterapia neurológica. Hay toda una investigación y ellos se basan solamente en los avances pues biomédicos y la evidencia biomédica. En las otras también son evidenciadas las terapias, pero también hay una parte filosófica, como el principio de que somos seres musicales. Sí, a los neurológicos eso no les importa. A ellos solo les importa la parte de cómo el cerebro va a recuperar ese movimiento o esa dirección. Bueno, y la musicoterapia analítica, yo creo que ya se me va a acabar el tiempo. La musicoterapia analítica es otra que me encanta y Ana, esa sería, digamos, donde cabrían los sueños y el mundo de los sueños, porque trabaja con todo el inconsciente y trabaja a través de roles, a través de, por ejemplo, recrear sueños musicales y tener personajes haciendo distintas cosas, cambiar finales de situaciones, ya sea hipotéticas o reales en tu vida. Usar todas las herramientas analíticas, pero incorporando la creatividad de las artes. Entonces, ese es bacanísimo. Y la musicoterapia humanista que trabaja con la persona como un todo, ¿sí? No excluye y es muy usado ahora dentro de la musicoterapia. Digamos que de ahí también salió la musicoterapia transpersonal, porque trabaja con todas las capacidades de la persona y eso es lo que estamos viendo cada vez más en la vida pues cotidiana.
El método Boni fue el que les expliqué sobre la música clásica. Bien, entonces todas esas cosas, todos esos modelos, esas técnicas, ¿a quién pueden beneficiar? Lo bueno de la música es que está presente durante toda la vida, desde antes de nacer, si tu mamá al embarazo cantaba o escuchaba música, hasta en tu funeral probablemente se van a tocar unas cancioncitas ahí también. Entonces, en el transcurso de la vida se trabaja, por ejemplo, en la población de niños, en las unidades de niños prematuros, para regular la succión, el ritmo de succión, para regular la respiración y eventualmente regular la frecuencia cardíaca. Y también se trabaja mucho con las mamás de los niños prematuros porque el vínculo de la madre-hijo y las canciones que puedan ser utilizadas puede tener un efecto tremendo, especialmente si estás mucho en el hospital ese último mes o los primeros meses de vida. Entonces, tener ese vínculo ahí fuerte y desarrollado. Se trabaja también con niños con problemas de desarrollo como el autismo. Se trabaja con niños que lastimosamente desde muy pequeños tienen enfermedades terminales. Aquí el propósito de la musicoterapia no va a ser quitar un cáncer, obviamente, pero va a ser mejorar la calidad de vida de esta persona, mejorar su motivación, su vida diaria. Le puede cambiar la vida incluso sin curar una enfermedad. Y en la adolescencia, en todas las transiciones y cuando están los primeros episodios de salud mental que se pueden presentar, también se usa mucho la musicoterapia. Este era un adolescente con el que yo trabajé que tenía autismo y muchas personas con autismo no les gusta mirar a la cara o tener relaciones muy íntimas, especialmente con extraños. Entonces, la música actúa ahí como un intermediario, es como un colchoncito entre la persona y yo. Y es mucho menos intimidante tocar un tambor de pronto que venir y decirme es que estoy histérico, ¿sí? Entonces tóquelo y de ahí vemos qué puede salir. De los adultos, donde estamos todos nosotros, hay muchas maneras en que se puede usar la musicoterapia. Por ejemplo, si estamos atravesando un duelo, una situación difícil, un tránsito emocional, hay práctica privada con musicoterapeutas que te pueden ayudar. Se trabaja mucho en psiquiatría, fue donde más yo tuve la experiencia en Estados Unidos. Se trabaja también para enfermedades cerebrovasculares, en cuidados paliativos, en trauma, que puede ser trauma por lesión cerebral o también puede ser trauma psicológico como estrés postraumático. Entonces, es más, cuando empezó la musicoterapia en Estados Unidos, fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron a llamar a músicos a que vinieran a los hospitales a cantarles y a entretener a los pacientes que se estaban recuperando y muchos estaban presentando síntomas de estrés postraumático. Entonces se dieron cuenta que la música era excelente, pero que faltaba esa capacidad de hacer un proceso terapéutico con la persona. Entonces, desde ahí se desarrolló la disciplina y se empezaron a estudiar todas las ramas de la psicología incorporadas en la música. Muy bien, y rehabilitación puede ser también grupos, rehabilitación de alcohol, rehabilitación de drogas, puede ser grupos de apoyo y también rehabilitación física, como volver a mover la rodilla o el codo. Se trabaja en conjunto con otras disciplinas, con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales, del habla y demás. Y para los adultos mayores, aquí como mi doña, se trabaja mucho en las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencia, en cuidados paliativos, pero también hay muchos adultos que no presentan estadios de Alzheimer muy avanzados y sin embargo disfrutan mucho de estos grupos de socialización. La música es algo que se queda con ellos y les puede traer recuerdos pues de toda su vida. Entonces es importante fomentar más de estos espacios en las personas que ya no tienen su, su vida cotidiana y pueden sentirse de pronto solas o que algo les hace falta. Y es que la verdad que quién se quiere olvidar, ¿sí? Si tuviéramos la decisión de borrar todo en nuestra cabeza, ustedes sinceramente una vez dice, uy, no me quiero acordar de nada, pero ¿quiénes realmente
lo haríamos. Entonces la música es uno de los vehículos que nos ayuda siempre a recordar, nos puede transportar inmediatamente. Entonces vamos a cerrar los ojos un momento. Sí, solamente en silencio piensa en una canción que te acuerde a alguien muy querido. Puede ser que venga primero la persona o la canción. Tenla allí, tu canción para tu ser querido. Ahora vuelve a ti, vas unos años atrás o muchos años atrás y una canción que te acuerde alguna etapa tuya cuando eras más joven. Y ahora haciendo un recuento desde cuando eras más joven hasta este momento, una canción con la que te irías en un íntimo momento de soledad. Solo tú y tu canción. Y lentamente abres los ojos de nuevo. Ojalá tuviéramos tiempo para poner una canción entera, pero el punto de esto es simplemente mostrarte la rapidez, la inmediatez con la que la música, sin siquiera oírla, solo la estás sintiendo antes de que suena, te puede llevar y te puede activar muchas cosas dentro de ti. Muy bien, entonces una distinción que me parece importante hacer porque me han preguntado antes es entre la musicoterapia y la sonoterapia o el sound healing o los baños sonoros. Hay distintas técnicas, tienen distintos nombres, pero la principal diferencia entre estas dos cosas es que la musicoterapia usa la experiencia musical entre las dos personas. Es ese momento cuando estamos haciendo música tú y yo y lo que genera ese momento el agente de cambio. Porque como definimos al principio, para que haya musicoterapia tiene que ser una persona acompañándote en el proceso. El sound healing tiene como propósito usar frecuencias específicas para trabajar directamente en el cuerpo o en las ondas cerebrales o en los campos energéticos. Yo no he estudiado sound healing, yo no hago sound healing, no uso sound healing. Tengo mi cuenco que uso para meditar yo misma, pero en ese mundo sí no soy la persona indicada para que pregunten. Pero generalmente es receptivo. Ya después, bueno, no, se han creado muchos debates de cosas que se pueden considerar o no musicoterapia, pero básicamente esa es la diferencia principal. Ambos tienen sus beneficios, pero pues para que no se confundan en el futuro. Y otra pequeña distinción que quería hacer era que se puede trabajar en sesiones o grupales o individuales, y aunque en un proceso individual, si ustedes han ido a terapia, se dan cuenta que uno va mucho más profundo. De pronto no han estado en grupos de terapia, pero yo he ido a ambos y como paciente. Y entonces sé que los otros también tienen un beneficio. Y uno de los beneficios más grandes es que estas sesiones grupales, o si estudian dinámicas de grupo, por ejemplo, en un grupo se ven todas esas personalidades que hay afuera. Es como un microcosmo del mundo exterior. Entonces, si uno aprende a identificar, a observarse, a pararse dentro de ese grupo, tiene mejores chances de resolver cuando esté afuera. Listo, entonces quiero mostrarles un pequeño videíto. Sari, ¿cuántos minutos nos quedan? Tata, tú dale tranquila que nos tienes entretenidos, así que Ok, estamos bueno, relajados. ya no falta mucho, pero entonces dos videitos les voy a mostrar. Este es el primero, por favor, si alguien graba, no graben aquí. Igual hay permiso, pero uno nunca sabe. Entonces, en este grupo, era un grupo que el setting no es ideal. A mí me tocaba hacer este grupo
en una área social, entonces no había mucha privacidad. Si alguien está trabajando en la atención y todo el mundo está entrando todo el tiempo y saliendo y para todas partes, es muy difícil. Sin embargo, trabajábamos para que funcionara, y en este pequeño ejemplo estábamos improvisando y vinieron o conversando, si no me acuerdo cómo empezó, y salieron 3 palabras. Entonces yo le pedí a él que si por favor podía poner esas 3 palabras dentro de una improvisación que ya estaba pasando aquí. Bueno, este era el segundo video que les iba a mostrar, pero no importa, vamos a ver este primero. Entonces, este es simplemente un producto final de un cliente con una de sus canciones favoritas que tal vez alguno la reconocerá, y es darle ese espacio de expresión que él no tiene el resto del día, posiblemente ser escuchado por sus compañeros. Obviamente tiene mucho trabajo en su vocalización y el ritmo y tiene que seguir, pero más que eso es la experiencia que le deja, más que el aprendizaje eh, de los pequeños logros como el sentido global. Aquí lo ven. ¿Oyen? Sí. And the stars rise, and something without one love. There's on my mind. There's so that one look at you, and the world alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Bueno, y ahí yo trato de que la gente lo acompañe en el coro, pero este era un grupo que era muy difícil y muy poco participativo. Entonces muchas veces tenía que ser una persona la que tomara el lead y las otras personas se dejaban llevar. En otros casos, cuando hay 2 o 3 personas, es mucho más dinámico y uno es cada vez menos el intermediario entre ellos, ¿sí? Entre ellos se van enseñando cosas y parte de la terapia surge de lo que aprendes del otro en tu grupo y no solamente lo que está pasando con el terapeuta. Muy bien, y tenía un último video que les quería mostrar. Aquí está. Por favor, díganme si lo pueden ver. Todavía seguimos viendo el mismo. Tienes que cerrar el último que abriste. Ok. Se ha detenido. Ok. Y vuelvo acá. Perfecto, lo vemos. Bueno, y para darles el contexto de esta pequeña improvisación, entonces eran unas palabras que surgieron y ya teníamos una forma musical andando, entonces él empieza a improvisar, pero se oye muy suavecito sobre esas palabras. Just those words. Make a melody. Yeah. I'm so peaceful. Start again. Let's start again with the stop, make me right, make me wrong. Bueno, entonces al principio está un poco más desorganizado, pero mientras más se queda en esa frase de I may be right, I may be wrong, y él se va metiendo en su canción,
pero sin dejar de ser parte del grupo. Entonces le cuesta trabajo seguir el ritmo, a veces lo cambia, lo interrumpe, pero la idea es que lo sigamos trayendo una y otra vez a que está improvisando en un grupo, que no está improvisando solo. Los otros clientes acá, por ejemplo, el señor de la derecha siempre era muy activo con la percusión, el señor de la izquierda, por el contrario, nunca quiso hablar durante meses que estuvo ahí, pero no se perdía un grupo. Se sentaba, cogía su maraca, al final cogía 2 maracas, eso ya era su cambio extremo. Y el de la armónica, por ejemplo, siempre quería estar cantando y siempre quería tomar el centro del grupo. Entonces, cuando descubrió instrumentos con los que podía acompañar, fue mucho más fácil. Entonces, uno también tiene que ver cómo maneja el grupo eh, para poder hacer música donde todos se escuchen y donde se aprendan a escuchar el uno al otro. Bueno, muy bien. Eso era todo por los videos. Me hubiera encantado tener videos de las otras poblaciones con las que trabajé, pero en los hospitales sí es muy, muy complicado. Entonces voy a terminar la presentación. Ay, no, ya no está, Sara. A ver, ¿cómo vas ahí donde no estás? Métete a canva.com y la Ya abres no, desde ahí. ya estoy aquí. Listo. Era simplemente una recapitulación de los beneficios. Entonces, los beneficios obviamente dependen de qué es lo que se esté trabajando, pero entre ellos se encuentran los siguientes beneficios. Pueden leerlos, yo no los voy a repetir. Uno que no hablamos al final puede ayudarte a transicionar hacia la muerte cuando estás con una enfermedad terminal, no solo a ti, sino a tu familia y tal vez dejar un legado para tu familia. Hay gente que graba CDs o últimos trabajos y es muy, muy bonito ese tipo de musicoterapia también. Bueno, entonces si mis dos guías son la musicoterapia y el yoga, me parece que tiene todo el sentido del mundo porque ambos son herramientas de autoconocimiento, se dicen de diferentes maneras y se explican, digamos que la terapia busca la actualización del ser tu mejor versión, el yoga busca realizar el ser, que también es tu mejor versión, solo que quitando las capas. Entonces, yo la verdad veo muchos paralelos entre estas dos. Siempre estás trabajando en el aquí y el ahora, en el momento presente. Es una mezcla de arte, de ciencia y de servicio y te da las herramientas necesarias para que puedas afrontar muchas cosas que se te pueden presentar en la vida, dándote integración de mente y de cuerpo. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una foto que yo me encontré. La verdad que yo cuando me metí a musicoterapia tenía pánico, me tocó tomarme una pastilla para ir a la audición, para relajarme. Y también tenía este concepto de que la música era de los músicos y si uno no eras un gran músico, entonces, pero no hay nada más falso y más alejado de la realidad y del contacto con tu espíritu, tu voz que viene desde el centro de tu pecho. Entonces la música es un atributo de todos, no es una característica de algunos y los invito que uno no tiene que tener una enfermedad o una condición grave para explorarse o considerar la musicoterapia. Si tienen preguntas, bienvenidos siempre. Muchas gracias.